Vladimir Putin autorizó el despliegue adelantado de dos bombarderos estratégicos Tu-160 Blackjack en el espacio aéreo iraní. No se trató de un sobrevuelo ni de un gesto simbólico programado para coincidir con una cumbre diplomática. Fue un despliegue operativo sostenido con las aeronaves posicionadas en la base aérea Shahid Noje, en las afueras de Hamadán, completamente armadas, plenamente preparadas para la misión y dentro del alcance de ataque de todas las bases operativas avanzadas de Estados Unidos en Oriente Medio, de todos los grupos de ataque de portaaviones actualmente desplegados en el Mar Arábigo y el Golfo de Omán, y de toda la arquitectura operacional de la que depende la proyección del poder estadounidense en esta región. La respuesta de Washington fue el silencio, no el silencio de un gobierno que prepara una respuesta medida, no el silencio de un aparato diplomático redactando una nota de protesta por canales discretos. Fue el silencio de una administración que recibió la evaluación de inteligencia, reunió a los principales responsables, revisó las opciones disponibles y concluyó que ninguna de ellas justificaba el costo de ponerla en práctica. He estado en salas donde ocurre ese tipo de silencio. Sé lo que significa. Y lo que significa no es que Washington esté tranquilo. Lo que significa es que Washington acaba de enfrentarse a una realidad estratégica para la que no tiene respuesta. Esta noche quiero explicarles exactamente qué ha hecho Rusia, por qué es importante y qué nos revela sobre dónde se encuentra realmente el equilibrio de poder en esta región en este momento, porque la cobertura dominante sobre este despliegue ha sido, en gran medida, incorrecta en su interpretación, y las preguntas que prácticamente nadie dentro del análisis tradicional se está haciendo son, honestamente, las únicas que realmente vale la pena plantear. Son cuatro. Primero, ¿qué es el Tu-160 Blackjack? ¿De qué es capaz? ¿Y por qué su presencia en el espacio aéreo iraní representa algo categóricamente distinto de todo lo que Rusia había hecho anteriormente en este conflicto? Segundo, ¿cuál es el mensaje que Vladimir Putin está enviando con este despliegue? ¿Quién es el destinatario? ¿Y qué nos dice la elección específica de la base aérea Shahid Noje sobre la lógica operacional detrás de esta decisión? Tercero, ¿por qué Washington no tiene respuesta? No por qué decidió no responder, sino por qué las opciones de respuesta que habrían estado disponibles hace 5 años ya no existen dentro del entorno estratégico actual. Y cuarto, ¿qué significa un Oriente Medio donde bombarderos estratégicos rusos operan desde territorio iraní para cada compromiso de alianza de Estados Unidos, cada base avanzada, cada grupo de ataque de portaaviones y cada garantía de seguridad que Washington ha extendido por esta región durante las últimas 3 décadas? Quédense conmigo porque las respuestas a estas preguntas exigirán dejar de lado casi todo lo que la narrativa dominante les ha contado sobre los límites de la cooperación entre Rusia e Irán y observar con honestidad una realidad operacional que Washington pasó años asegurando que jamás llegaría a materializarse. Antes de continuar, si siguen este canal, saben que aquí seguimos la evidencia hasta donde nos lleve y no suavizamos nuestros análisis para proteger suposiciones cómodas. Denle me gusta y suscríbanse ahora para no perderse lo que viene a continuación, porque esta historia está evolucionando mucho más rápido de lo que reconoce el discurso oficial. Además, dejen su evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Permítanme comenzar por la propia aeronave, porque el Tu-160 Blackjack no es un arma que la mayoría del público occidental comprenda con la seriedad que merece. Y ese malentendido es una de las razones por las que la importancia de este despliegue está siendo sistemáticamente minimizada en gran parte de la cobertura que he visto. El Tu-160 es el avión de combate más grande jamás construido. Es un bombardero estratégico supersónico de alas de geometría variable
con un peso máximo de despegue de 275 toneladas métricas, un radio de combate superior a los 7.000 kilómetros, sin necesidad de reabastecimiento en vuelo y una capacidad de carga de 45.000 kilogramos de armamento distribuidos en 2 lanzadores rotatorios internos. Fue diseñado durante la Guerra Fría para penetrar las defensas aéreas de la OTAN a velocidades supersónicas y entregar armas nucleares o convencionales contra objetivos situados en el territorio continental de Estados Unidos. En todos los aspectos técnicos y doctrinales es un activo estratégico. No es una herramienta táctica, no es un arma de teatro de operaciones, es un instrumento estratégico del tipo que comunica intención al más alto nivel de la comunicación militar. Las armas que transporta actualmente en Shahid Nojeh no son nucleares. Quiero ser muy preciso en este punto porque la precisión importa. Según las evaluaciones de la inteligencia occidental, este despliegue está configurado para operaciones convencionales. El misil de crucero KH-101, equipado con carga convencional, tecnología furtiva, un alcance aproximado de 5.500 kilómetros y un margen de error inferior a 5 metros, es el principal sistema de armas asociado con este despliegue. Un solo Tu-160 puede transportar hasta 12 misiles KH-101 en sus lanzadores rotatorios internos. Las aeronaves que, según las evaluaciones actuales, se encuentran en Shahid Nojeh, representan una capacidad combinada suficiente para alcanzar todas las instalaciones militares estadounidenses más importantes, desde Qatar hasta Bahrein, Kuwait y Diego García, utilizando armas que vuelan a baja altitud, incorporan un diseño furtivo y llegan a sus objetivos con un nivel de precisión frente al cual los sistemas defensivos actuales no disponen de medios fiables para detenerlas. La geometría operacional de este despliegue es donde la lógica estratégica se vuelve más evidente, y es precisamente el aspecto que la cobertura mediática ha explicado con menos honestidad. Las bases operativas avanzadas de Estados Unidos en Oriente Medio están protegidas por baterías de misiles Patriot y por buques equipados con el sistema Aegis que operan en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Estos sistemas fueron diseñados para interceptar misiles balísticos que siguen trayectorias predecibles y provienen de ejes de amenaza claramente definidos. El KH-101 no es un misil balístico. Es un misil de crucero de seguimiento del terreno con un fuselaje furtivo y un perfil de vuelo que lo mantiene por debajo del horizonte de radar de los sistemas de defensa aérea terrestres hasta encontrarse dentro del alcance terminal de interceptación. La combinación de tecnología furtiva, vuelo a baja altitud y precisión terminal lo convierte en una categoría de amenaza para la cual las baterías Patriot no están optimizadas y que los sistemas Aegis desplegados en el Golfo no están posicionados geométricamente para interceptar a las distancias que genera el despliegue en Shahid Nojeh. Lo que Rusia ha hecho al posicionar los Tu-160 en Shahid Nojeh no es simplemente añadir más armas al teatro de operaciones. Ha modificado la geometría de la amenaza de una forma que hace insuficiente la arquitectura defensiva estadounidense existente frente al tipo específico de amenaza que acaba de introducirse. Ese es un mensaje operacional preciso y deliberado y fue recibido en Washington con el mismo silencio que describí al comienzo de este análisis. Ahora quiero referirme específicamente a la elección de Shahid Nojeh, porque la selección de esa instalación no fue accidental y la importancia estratégica de su ubicación ha estado prácticamente ausente de la cobertura. La base aérea Shahid Nojeh, situada aproximadamente a 65 kilómetros al este de Hamadán, en el oeste de Irán, no es una instalación nueva dentro de la cooperación militar entre Rusia e Irán. En 2016, Rusia utilizó brevemente esta base para desplegar bombarderos Tu-22 M3 Backfire destinados a atacar objetivos en Siria antes de que la operación terminara abruptamente debido a la presión política interna en Irán
donde se consideró que Moscú estaba utilizando territorio iraní como base operativa avanzada sin la consulta suficiente. Aquel episodio de 2016 terminó de forma problemática y muy pública. El hecho de que ahora se haya autorizado un nuevo despliegue utilizando una plataforma mucho más estratégica en medio del conflicto actual nos dice algo importante sobre cómo ha evolucionado la relación entre Moscú y Teherán durante la última década. El marco de asociación estratégica de 200 años firmado por Rusia e Irán en enero de 2025 constituye la base institucional que hace posible este despliegue de una manera que no existía en 2016. Ese acuerdo, del que ya he hablado en análisis anteriores de este canal, estableció un marco de cooperación militar que va considerablemente más allá de cualquier mecanismo que ambos países hubieran formalizado anteriormente. El despliegue de bombarderos estratégicos rusos en territorio iraní no representa una violación de la soberanía iraní dentro de ese marco. Es una expresión de esa soberanía. Se trata de una decisión operacional conjunta tomada por dos gobiernos que han alineado sus intereses estratégicos con una profundidad que la comunidad analítica occidental subestimó sistemáticamente hasta que comenzaron a hacerse visibles las consecuencias operacionales de esa alianza. La ubicación específica de Shahid Nojeh también es importante por la geometría de ataque que crea. Desde Hamadán, un Tu-160 equipado con misiles KH-101 puede cubrir toda la península arábiga, todo el litoral del Golfo Pérsico, los accesos al Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental, utilizando armas que pueden ser lanzadas desde el espacio aéreo iraní, sin que el bombardero tenga que penetrar en un espacio aéreo donde los sistemas estadounidenses o aliados puedan enfrentarlo. El bombardero no necesita dirigirse hacia sus objetivos para representar una amenaza. Lanza sus armas desde un santuario protegido y los misiles encuentran por sí solos el camino hacia sus objetivos a distancias que la arquitectura defensiva existente no puede interceptar de forma fiable. Esa condición de santuario constituye el elemento operacional decisivo del despliegue que la mayoría de los comentarios están pasando por alto. Rusia no ha enviado bombarderos a Irán para realizar misiones de combate sobre bases estadounidenses. Rusia los ha enviado para crear una amenaza permanente y latente contra todos los activos estadounidenses de la región, una amenaza que no requiere ninguna acción adicional para tener consecuencias estratégicas. La amenaza existe desde el mismo instante en que los aviones se encuentran estacionados en la pista de Shahid Nojeh. No es necesario que despeguen ni que lancen un solo misil para alterar los cálculos de todos los comandantes estadounidenses desplegados en el teatro de operaciones. He pasado suficiente tiempo dentro de la cultura de planificación militar estadounidense para comprender qué ocurre cuando una nueva amenaza de esta categoría aparece en el teatro de operaciones sin una solución defensiva equivalente. La respuesta es sencilla: la planificación se vuelve mucho más conservadora. Los umbrales de riesgo para las operaciones ofensivas aumentan y la libertad de acción que necesitan los comandantes militares para ejecutar sus misiones comienza a erosionarse de formas que no aparecen en los comunicados públicos, pero que sí son absolutamente visibles en las decisiones operacionales que vienen después. Los comandantes estadounidenses en Oriente Medio despertaron esta mañana con una amenaza en su flanco izquierdo que no pueden neutralizar, contra la que no pueden defenderse de manera fiable y cuya retirada no pueden imponer a Rusia. Esa limitación sobre la libertad de acción militar estadounidense no existía hace apenas 72 horas y fue impuesta sin que se disparara un solo tiro. Ahora quiero abordar directamente la respuesta de Washington, porque presentar esa respuesta como una simple elección requiere un análisis que la cobertura mediática no ha ofrecido con honestidad.
La interpretación predominante en la mayoría de los medios occidentales sostiene que Washington está optando por la contención, que la administración está ejerciendo una paciencia estratégica deliberada y que el silencio tras el despliegue ruso constituye una postura diplomática cuidadosamente calculada en lugar de un reconocimiento de limitaciones operacionales. Quiero ser claro sobre por qué esa interpretación es incorrecta y cómo se ve realmente el panorama de restricciones desde un punto de vista operativo. Las opciones de respuesta disponibles para Washington en esta situación se dividen en tres categorías: protesta diplomática contra despliegue militar y acción directa contra los activos desplegados. Permítanme analizar cada una de ellas con la honestidad que exige la situación. La protesta diplomática mediante los canales formales, incluida una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una consulta de emergencia de la OTAN o comunicaciones bilaterales con Moscú exigiendo la retirada de las aeronaves desplegadas, es una opción disponible y con toda probabilidad ya se está llevando a cabo a través de canales discretos. El problema operativo de esa opción diplomática es que el despliegue ruso no viola ningún marco jurídico internacional que proporcione una base legal para exigir su retirada. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de alcance intermedio, que habría regulado parte de los sistemas implicados, fue abandonado por Estados Unidos en 2019. El Tratado de Cielos Abiertos también dejó de estar vigente. Rusia está desplegando sus propios aviones en un país que los ha invitado en virtud de un acuerdo bilateral que ambas partes tienen pleno derecho soberano a celebrar. La protesta diplomática genera ruido político. No consigue que los aviones abandonen la base. La segunda opción consiste en un contradespliegue militar. La posibilidad de enviar activos militares estadounidenses adicionales al teatro de operaciones para restablecer una ventaja defensiva frente a la nueva amenaza tropieza con las limitaciones físicas y logísticas derivadas del despliegue simultáneo de 3 grupos de ataque de portaaviones. La Marina estadounidense dispone de un número limitado de portaaviones. El ritmo de despliegue adelantado que ha exigido el conflicto actual ha sometido a esas unidades a niveles de actividad que están generando presiones sobre el mantenimiento y la disponibilidad que las comunicaciones públicas de la Armada no reconocen plenamente. Enviar más recursos para responder al despliegue en Shahid Noje implica retirarlos de otro lugar, y todas las alternativas disponibles tienen sus propios costos estratégicos. La tercera opción consiste en una acción directa contra las aeronaves desplegadas. Atacar la base de Shahid Noje para eliminar la amenaza desde su origen es precisamente la opción cuya imposibilidad explica con mayor claridad el silencio observado en Washington. Golpear activos militares rusos en territorio iraní constituiría un acto directo de guerra contra Rusia. No sería un enfrentamiento indirecto, no sería una operación encubierta con negación plausible, sería una acción militar directa contra las Fuerzas Armadas de una potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La escalada que podría derivarse de una decisión semejante conduciría a escenarios que ningún responsable político estadounidense vivo desea contemplar. Y la transición desde esa decisión inicial hasta consecuencias mucho más graves sería más rápida y mucho menos controlable de lo que cualquier simulación realizada por el Pentágono ha conseguido resolver de forma satisfactoria. Washington no está eligiendo la moderación. Washington ha evaluado sus opciones y ha concluido que todas ellas implican costos superiores a los que el entorno estratégico y político actual puede asumir. Eso no es lo mismo que actuar con contención. Esa es la definición operacional de una situación en la que sencillamente no existe una respuesta viable. Quiero detenerme un momento en la importancia estratégica de esta conclusión porque, en mi opinión, es el aspecto más importante de todo este episodio y al mismo tiempo el que el análisis tradicional encuentra más difícil expresar de manera directa. El despliegue en Shahid Noje no solo ha introducido un nuevo sistema de armas en el teatro de operaciones,
ha introducido una categoría de amenaza que pone a prueba el supuesto fundamental sobre el que se ha construido la arquitectura de disuasión estadounidense de la forma más directa y operacionalmente concreta que hemos visto hasta ahora. Y el silencio de Washington constituye la evidencia de que esa prueba está produciendo resultados que ese supuesto ya no puede sostener. Permítanme explicar exactamente a qué me refiero, porque la precisión también es esencial para comprender lo que puede venir después. La arquitectura de disuasión funcionó mientras el costo de desafiarla era superior a la capacidad de cualquier adversario para soportarlo. Irán podía ser disuadido de desafiar el poder estadounidense en el Golfo Pérsico porque las consecuencias de una represalia militar estadounidense, por costosas que fueran políticamente o económicamente para Washington, seguían siendo costos que el sistema estadounidense podía absorber con mayor facilidad que Irán podía soportar una respuesta militar directa. Esa asimetría en la tolerancia al costo era el mecanismo que hacía funcionar la disuasión. La entrada de Rusia en la ecuación como socio operativo y no simplemente como observador diplomático altera esa asimetría de una forma para la que el marco de disuasión existente no tiene respuesta. El costo de una acción estadounidense contra el despliegue en Shahid Nojeh ya no recaería únicamente sobre Irán, recaería sobre la asociación estratégica entre Rusia e Irán, y el costo de una acción estadounidense contra Rusia, incluso una acción indirecta o cuidadosamente calibrada para mantenerse por debajo del umbral nuclear, es un costo que el sistema político interno estadounidense, la estructura de alianzas de Estados Unidos en Europa y la economía estadounidense no están preparados para absorber simultáneamente, junto con las cargas derivadas de sus compromisos actuales en Oriente Medio. Vladimir Putin comprendió esta realidad estratégica antes de autorizar el despliegue. El despliegue constituye la prueba de que la comprendió, y el silencio de Washington constituye la prueba de que su evaluación era correcta. Ahora quiero abordar lo que esto significa para la arquitectura de alianzas de Estados Unidos en la región, porque las consecuencias del despliegue en Shahid Nojeh van mucho más allá del equilibrio militar inmediato y alcanzan los fundamentos diplomáticos y estratégicos sobre los que ha descansado la posición estadounidense en Oriente Medio desde la Guerra del Golfo. Arabia Saudita está observando este despliegue con un nivel de atención que sus declaraciones públicas no reflejarán y que sus cálculos estratégicos privados ya están incorporando. La relación de seguridad entre Arabia Saudita y Estados Unidos se basa en el compromiso estadounidense de defender al reino frente a amenazas externas. Ese compromiso se ha expresado mediante el despliegue adelantado de fuerzas estadounidenses, acuerdos de transferencia de armamento que suministran equipamiento militar estadounidense a las fuerzas saudíes y la garantía implícita de que el poder aéreo estadounidense puede intervenir contra cualquier amenaza dirigida al territorio saudí dentro de un plazo compatible con la defensa del reino. La pregunta que los planificadores estratégicos saudíes se están haciendo esta mañana, y quiero ser muy claro sobre ello, es si esa garantía sigue siendo plenamente creíble en un entorno donde bombarderos estratégicos rusos basados en Irán pueden alcanzar Riad con misiles de crucero que vuelan por debajo del horizonte de radar de todos los sistemas de defensa aérea actualmente operados por el reino. La respuesta que ofrece un análisis honesto resulta incómoda. La garantía existe, el compromiso sigue siendo real, pero la capacidad operativa para cumplir ese compromiso frente a la amenaza específica que acaba de aparecer en el teatro de operaciones está limitada de maneras que el lenguaje oficial de esa garantía no reconoce y que los planificadores saudíes son perfectamente capaces de calcular por sí mismos. Los Emiratos Árabes Unidos están realizando una evaluación paralela
con un elemento adicional. Abu Dhabi ha dedicado los últimos 3 años a construir cuidadosamente una relación normalizada con Teherán que reduzca su exposición precisamente al tipo de escalada regional que el despliegue de Shahid Nojeh está acelerando. Este despliegue ofrece a los Emiratos un incentivo adicional para continuar avanzando hacia una política de acomodación con Irán en lugar de profundizar su alineamiento con un Washington cuya capacidad para defender a sus aliados frente al actual entorno de amenazas aparece cada vez más limitada. Qatar alberga la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio y el cuartel general adelantado del Mando Central de Estados Unidos. Al-Udeid constituye el centro neurálgico de las operaciones militares estadounidenses en toda la región. También se encuentra aproximadamente a 1.400 kilómetros de Shahid Nojeh por trayectoria directa de vuelo.